Y voy a llevar a un texto, está replicado en otros evangelios, pero tomé el libro de Lucas 9, 27 al 37. El evangelista de Lucas, no digo que sea mi preferido, yo creo que son visiones distintas que tiene, pero complementarias a la vez con el resto de los evangelios. Pero Lucas fue el que se ocupó como su perfil de historiador, se ocupó justamente de llevar más detalles a la visión del lector, ¿sí? Creo que si pueden poner el cartelito, porque algunos papás tienen los niños y no saben que hay una actividad arriba, ¿sí? Por favor. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, entonces, es el Evangelio que tiene justamente esta característica de poner muchos detalles que tal vez los otros evangelios no lo mencionan. Y como todo historiador indagó, investigó, aplicó las ciencias de la investigación para llevarnos a nosotros todos aquellos detalles, incluso esos detalles que los otros evangelios no lo mencionaban así, hasta con nombres científicos. Entonces, es interesante por ahí complementarlo siempre las historias del Nuevo Testamento con la mirada de Lucas, ¿sí? Dice así sobre la transfiguración. Yo voy a leer Lucas, entonces, el capítulo 9, desde el versículo 27, dice así: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando Lucas menciona a Jacobo, hay otros evangelistas que lo mencionan también con un seudónimo, con la otra variación del nombre Jacobo, que es Santiago. Es el mismo, ¿sí? En la antigüedad hay personajes que tenían al menos 2 nombres, los conocían de 2 maneras. Jacobo es el mismo Santiago. Y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a todos los 2 varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte Hermón, una gran multitud les salió al encuentro. Y se engancha con otra historia, porque en el original no existían los capítulos, ni los versículos, ni los títulos. Era todo escrito en forma correlativa. Por eso hay historias bíblicas que los traductores hicieron como con unos subtítulos para que nosotros podamos tener un orden por ahí un tanto cronológico o al tanto visual para entenderlo. El tema de la transfiguración es uno de los acontecimientos previos sobrenaturales que ocurrió antes de la resurrección, antes de la muerte y la resurrección.
Era como que desde el cielo se corrió una cortina para que apareciera la otra parte de Jesús, la parte divina, que nunca estuvo anulada, pero sí estuvo latente dentro de su humanidad. Podríamos decir que Jesús tenía esta dualidad, 100% humano y 100% divino. Aquí en la transfiguración es el único momento donde se lo ve a Jesús distinto. Dice justamente el escritor que su rostro empezó a cambiar y luego también su vestimenta, una metamorfosis, como decían los griegos, de adentro para afuera el cambio, ¿sí? Y esto se pudo ver, justamente los discípulos pudieron reconocerlo a él, no cambió su esencia, sino que se manifestó de una forma sobrenatural, de una forma distinta. Como primer punto, la comunión con Dios siempre nos transforma. Cuando el reino de Dios se establece en el corazón de las personas o en una ciudad o en una región, hay transformación, hay cambios. En el versículo 27 Jesús ha dicho que algunos de ellos, este es el primer versículo que hemos leído, que algunos de ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. La concepción que se tenía hasta entonces era que para ver el reino de Dios no era posible si uno no moría, si uno no pasara a la otra vida. Pero sin embargo aquí Jesús les quiso hacer un anticipo, les mostró algo, un pedacito de lo que iba a ser el futuro. O sea, es una visión totalmente futurista de la vida de Jesús y de su esencia. Esto les estaba manifestando Jesús a estos discípulos. Jesús tenía al menos 3 grupos con los cuales se vinculaba. Uno era Juan, el discípulo que se consideraba más amado por Jesús. Él se consideraba así, su autopercepción era que él era amado por Jesús. No es que Jesús hacía una diferencia con los demás. Y está bueno tener esta autopercepción que somos amados por Dios. Esta es la característica de Juan, el discípulo que estaba más cerca de él. Todos los artistas del Renacimiento lo muestran a Jesús siempre, o a Juan recostado cerca de Jesús. La mayoría de cuadros, el arte, lo manifiestan de esa manera. Jesús tenía entonces una vinculación con uno de los discípulos. El segundo era con 3 de los discípulos, que era Pedro, Juan y Jacobo, que son los 3 que vemos aquí en esta escena, en el monte Hermón. Algunos dicen que es el monte Tabor. Hay una variación geográfica de unos autores en cuanto dicen que es uno, dicen que es otro, pero el monte Hermón es uno de los montes más altos que tiene Israel, aparte del Sinaí, por supuesto. Y es el monte donde alimenta al río Jordán y al mar o al lago de Galilea. El rocío de Hermón o la nieve de Hermón hace que el mar de Galilea siempre se mantenga en un nivel óptimo. El monte Hermón era muy conocido para los israelitas y Jesús elige ese lugar para transfigurarse. Jesús les dijo a los discípulos que iba a haber algunos que lo iban a ver a él en su esencia antes de morir. Esto también a nosotros nos llama la atención, lo que dice el libro de Tesalonicenses, muchos años después escrito, que también muchos de nosotros en nuestra generación, en el siglo XXI, que si Jesús vuelve, no vamos a pasar por la muerte y vamos a ver a Jesús tal cual es. ¿Alguien puede decir amén? ¿Creen esto? Es posible. Somos una generación bienaventurada. ¿Saben por qué? Porque creemos sin tener todos estos datos y estas evidencias visuales que tuvieron los discípulos. Ellos lo vieron, ellos compartieron con él, compartieron su casa, lo visitaron.
lo seguían a él en todos sus peregrinajes. Entonces, de alguna manera para ellos era más fácil creer en Jesús. Él les hablaba a través de parábolas, tenía ciertas cuestiones como ciertos misterios para que ellos pudieran decodificar. Los más cercanos, los que estaban más en comunión con él, les hace conocer sus propósitos. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice la comunión íntima con Jehová? Hace que nosotros podamos conocer sus propósitos. Bueno, dentro de del segundo grupo, Pedro, Juan y Jacobo, el primero era Juan, esto era un grupo, un trío, Pedro, Juan y Jacobo siempre estaban juntos, Jesús se vinculaba con ellos, y también el otro grupo mayor es los 12, que después de los 12 quedaron 11, ya todos lo sabemos. Esos eran los grupos más cercanos de Jesús. También podríamos decir que había un grupo mayor, el de los 70, ¿se acuerdan? Que iban de casa en casa, que iban siempre de a dos, ¿sí? El cristianismo siempre se concibe con otros. Nunca el cristianismo se concibe en soledad, ¿sí? Porque hay del solo, dice la Biblia, que si se cae, ¿quién lo levante? ¿Sí? Siempre es bueno, ya Martín Fierro creo que también en el libro, José Hernández, ya decía, siempre es bueno tener un palenque en que rascarse, ¿no? Y eso tiene que ver con el otro, con que necesitamos siempre de alguien que nos escuche, que alguien que nos abrace, que alguien que de alguna manera nos mime, ¿sí? Siempre necesitamos tener a alguien en el cual por ahí hacer catarsis. La comunión con Dios nos transforma. Jesús llamó a 3 de los discípulos más cercanos para compartir esos momentos que eran difíciles de interpretar. Ellos estaban atónitos, ellos estaban totalmente sorprendidos. Y también Jesús a estos 3 los invitó a Getsemaní, que estuvieron con él también en esos momentos muy difíciles de su vida. También en la resurrección estuvieron las 3, y podríamos decir también que en Pentecostés, en esta inauguración de la iglesia, también estuvieron los 3. ¿Por qué no estuvo con la multitud siempre, aunque él estaba rodeado de la multitud? Pero la multitud siempre es cambiante, ¿sí? Siempre se renueva, así como el público, ¿no? Creo que una actriz muy conocida, una conductora, siempre dice que el público siempre se renueva, y está bueno esto. También las multitudes, las comunidades siempre se renuevan, pero las relaciones más íntimas, las relaciones más cercanas, siempre se hace con pequeños grupos. Por eso Jesús, cuando hablaba de sus seguidores, decía, los llamaba a sus seguidores como una manada pequeña. Nunca los israelitas hicieron de la ganadería, en el caso de las ovejas, nunca hicieron una explotación industrial. Ellos tenían para su propio sustento. Por eso la parábola de las 100 ovejas no habla de una multitud de ovejas. Generalmente los más potentados tenían un grupo mayoritario de ovejas que tal vez no pasaban las 100. Y cuando Jesús les menciona a sus seguidores que eran ovejas, que eran como las ovejas, que a veces estaban sin pastor, y esto nos lleva a entender de que las ovejas son muy dependientes al pastor. Estoy hablando del contexto y de la cultura de los judíos. Olvídense de las majadas de la industria de las ovejas de la Patagonia, que es distinto, ¿sí? Pero en el caso de las ovejas de Israel, eran manadas pequeñas muy dependientes del pastor y no seguían a cualquiera porque ellas conocían la voz de su pastor. Y también el pastor las conocía a ellas por su nombre. Llama la atención porque Jesús, cuando se refiere a sus seguidores, a sus discípulos, no nos comparó con grandes leones, no nos comparó con vacas, ni con caballos, y no es nada peyorativo esto, sino que nos compara con las ovejas, dependientes a su pastor, conocen la voz de su pastor, el pastor las conoce a ellas. Las ovejas son los únicos animales
los únicos animales que no duermen tan fácilmente. Si hay conflicto entre una oveja y otra, casi toda la manada no duerme. Una característica. Otra de las características es que las ovejas no tienen una visión ampliada. Su visión es muy corta. Entonces necesita que alguien los lleve a delicados pastos para pastorear. ¿Recuerdan este salmo famoso? ¿Sí? Esas son las características de las ovejas. No por nada Jesús nos relaciona con estos animalitos, como las ovejas, que necesitamos justamente dependencia del Señor. Y debemos conocer la voz del Señor. Y el Señor debe conocer también nuestra voz y nuestros nombres. Una prueba de esto les puedo decir, cuando Lázaro murió, estaba en la tumba. Creo que no llegó una semana, estuvo 3 días en la tumba. Jesús cuando lo llamó por su nombre. Había otros muertos también allí, pero él lo llama Lázaro. La pregunta es, ¿cómo Lázaro conoció el nombre de Jesús? Porque era su amigo. Jesús nos dice a todos, y nos recuerdan esta noche, no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Nos lleva a una intimidad mayor, nos lleva a una libertad mayor, nos lleva a una comunión más cercana. Y esto justamente es sobre el punto 1, la comunión con Dios nos transforma, entonces esta comunión que tenemos con Él nos hace ser más íntimos con Él. Lázaro conoce la voz de Jesús, le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta como pudo. Pide Jesús a los discípulos, que seguramente eran los más cercanos, que le saquen el vendaje. En la época esa usaban poner lienzos a los muertos, los hacían tipo como matambre, bien envuelto, los sudarios. Y entonces Él les dice que le desaten, que le saquen todo eso y que después iban a ir. Esta es la tarea encomendada. Las personas que se levantan con el poder de Dios, hay una tarea de nosotros de hacerlos cada día más libres, hacerlos cada día más dependientes en todo caso de Él, del Señor. Pero es nuestra tarea, no es atarles ni cargarles cosas como hacían los fariseos, que les cargaban cosas a los discípulos, cosas que ni siquiera ellos podían llevar. Lo que pasa que, ¿por qué los fariseos y los saduceos no podían ser libres? Puedo darles un dato. La religión no te hace libre, ni la religión te transforma. Lo que te transforma es Cristo. El fariseísmo y los saduceos y muchas religiones o sectas de la época hasta el día de hoy no llegaron a transformar a las personas. Simplemente podríamos decir desde lo sociológico que las religiones, las organizaciones pueden hacer un cierto control social o pueden hacer una contención social, pero más que ello no pueden transformar a las personas como lo hizo Cristo en su momento y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Segundo punto, el resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. El primero es la comunión con Dios nos transforma. Segundo, el resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento nos enseña que Moisés, cuando subió a otro monte, al monte Sinaí, después de estar en la presencia del Señor por horas y tal vez días,
Al bajar, ¿qué es lo que observaron los demás? Observaron transformación en su rostro. En tiempos de Jesús se conocía esta historia, del caso de Moisés, por ejemplo, y también cuando Moisés descendió de la montaña, sabemos que los demás, algunos no le podían mirar a él, no le podían, porque aparentemente el rostro transformado de Moisés, no sé qué producían los demás, no les puedo explicar con palabras, pero es lo que los otros discípulos decían. Hay estudios de la criminalística, de aquella ciencia que estudia la conducta y la psicología de los criminales a través de la historia. Dicen que, por lo general, los asesinos nunca miran en el rostro de las personas, evitan mirarlo, y especialmente cuando son cristianos. No pueden soportar la mirada, evitan hacerlo. Es un tema de la investigación, de la psicología, es un tema que no vamos a meter nosotros, pero me llamó la atención estos estudios casuísticos de los criminales, ¿no? El resplandor espiritual es el resultado con la comunión de Dios. Si eres una persona de oración, de comunión con el Señor, si eres un creyente, más allá de la religión que puedas abrazar, pero que tengas a Jesús como tu Salvador, hace que tu vida se transforme y hace que tu rostro, que refleja el estado del alma, hace que los demás encuentren en vos a alguien distinto. Es necesario, hermanos, invertir en la comunión con el Señor hoy más que nunca. Que lo sagrado no se te vuelva común. Que lo sagrado no se te vuelva una rutina. Hoy tenemos la Santa Cena. Es algo sagrado que el Señor ha instituido. Él nos invita a participar. Yo simplemente soy un colaborador como son ustedes. Que lo sagrado no se vuelva una rutina. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos y está bien. Hay iglesias que lo hacen todos los meses y está bien. Hay iglesias que lo hacen 1 o 2 veces al año y está bien. El tema es que lo sagrado no se vuelva una rutina y un trámite. Que lo sagrado cobre o recobre la verdadera importancia. ¿Para qué hacemos la Santa Cena? Es para recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. No existe un evangelio, no existe una buena noticia que no incorpora la cruz y la resurrección. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer este acto, esta celebración, esta ordenanza? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él vuelva. ¿Cuántas veces es lícito, es conveniente hacerlo? ¿Cuántas veces? Jesús dice, todas las veces que lo hicieres, no te olvides, es en memoria de mí. Yo quiero recordarles esto para que no sea una rutina más, que no sea desaprovechado este momento y que tiene que ser un momento para hacer un alto y hacer una mirada introspectiva, una mirada hacia atrás, hacia adentro y decir, ¿cómo estamos? ¿Somos dignos de participar de la Santa Cena o no somos dignos? Es el momento para replantearnos y para arreglar las cuentas con el Señor. Ustedes y el Señor. Yo no me voy a meter en esto.
Yo simplemente voy a ser un facilitador para que todos podamos participar. El resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. El texto que hoy nos dice, que hemos leído, dice, y subió Jesús al monte a orar. El día domingo pasado, Cristian hizo mención justamente de, ¿se acuerdan del mensaje del día domingo? Que también Abraham subió a una montaña para presentar un sacrificio al Señor. Y dice que iba con su hijo. Y hay una palabrita que tiene que ver con esto de la comunión. Dice que iban a adorar al Señor e iban juntos. No iban separados. Se habían puesto de acuerdo para ir a adorar al Señor. Entonces, esto también es muy importante antes que venimos a este lugar, si venimos con un ser querido, con un familiar, de ponernos en la mente, de decir, juntos iremos, adoraremos, dice Abraham, le dice a su hijo, y volveremos. ¿Cómo sabía de que iban a volver si él lo llevaba a su hijo para sacrificarlo? Y la fe te da la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Muchas veces nuestras palabras, nuestras declaraciones, tienen que estar basados también en la fe. No en un pensamiento positivo, sino en la fe, ¿sí? Sin esa fe es imposible adorar a Dios. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Porque a tales personas con esa fe nos está buscando el Señor. ¿Se acuerda de esta escena con la mujer samaritana? Que la mujer samaritana decía, no, tenemos que adorar en un monte. Y el otro decía, no, tenemos que adorar en otro monte. Y Jesús dice, ninguno de los dos lugares, sino simplemente lo más importante es la comunión, ¿sí? Y tales adoradores está buscando el Padre que le adore. Dice, y subió al monte a orar, expresión que nos deja ver el anhelo, el esfuerzo, el compromiso de Jesús y los otros discípulos. El monte Hermón era un monte muy alto, mucho más que el Chenque tiene 300 metros, sí, más o menos, ¿sí? El monte Hermón era mucho más alto, podríamos decir 10 veces más alto. Sin embargo, allí buscan para ir a adorar en ese lugar Jesús y los otros 3 discípulos. Y yo me preguntaba hoy, que también la comunión con el Señor demanda un esfuerzo. En una sociedad en la que vivimos que no premia el esfuerzo ni el mérito, es muy difícil poder adorar a Dios en este contexto. La gloria de Dios nos transforma porque dice la Biblia que mientras oraba, su rostro y sus ropas cambiaron. Nos dice Lucas 9, 30 al 31, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? Muchos teólogos dicen que Moisés tiene que ver con la ley. Y le agregan, y Elías representaba a los profetas. Y Jesús, en este trío, podríamos decir que son los 3 pilares de la fe cristiana. La ley, los profetas y Jesús. Nuestra fe se basa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento Dios se ha manifestado a través de los profetas. En los tiempos de ahora, aún en el siglo XXI, Dios se ha manifestado a través de su Hijo. Y esto en la transfiguración
estos tres personajes son muy importantes para inyectarnos fe en este tiempo. La transfiguración de Jesús nos habla y nos recuerda de su gloria venidera. Punto 3. La gloria de Dios te equipa y capacita para servirle. Yo cuando leía esto, cuando le ponía este título, justamente pensé, si vemos en Lucas 9:32, allí si chequeamos en la Biblia, ¿sí? Porque si no pueden decir, el pastor está hablando cualquier cosa. Encima estoy medicado por problemas de la columna, así que por ahí medio me cuesta hilvanar los conceptos. Pedro y Juan, o sea, los discípulos, dice la Biblia, estaban cansados y con sueño, pero permanecían despiertos y vieron, ¿qué dice? La gloria de Jesús. ¿No les parece que esto es sobrenatural? ¿Cuándo es la última vez que a pesar del estrés, del cansancio, de las decepciones tal vez, lograbas permanecer despierto para ver la gloria de Dios? Necesitamos ver la gloria de Dios. Y los discípulos tuvieron la posibilidad de ver la gloria de Dios a través de una nube. Y ellos empezaban a tener miedo. Y que yo le pondría a esta palabra miedo, porque yo el miedo lo considero que el miedo a veces es bueno en el sentido de que nos anticipa un peligro. No todos los miedos son malos. Pero el miedo que se transforma en una paranoia, el miedo que se transforma en algo que no lo podemos manejar, necesitamos ayuda. Ellos tenían miedo cuando la nube descendió y de dentro de la nube había alguien que les habló y dijo, este es mi hijo, a él oíd, este es mi hijo amado, a él oíd. No escuchen a otro, escuchen a él. Este es el gran dilema donde Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná. Estaba la mamá y siempre las mamás son más anfitrionas que los varones. Y en esa boda estaba María, que también estaba organizando, era como la de relaciones públicas o era la organizadora de eventos, y que ella se preocupaba de una cosa, se preocupaba de otra, y decían que iba a faltar el vino, y le dicen a Jesús que esto va a faltar el vino, y que qué pasaba que él no solucionaba este tema. Ahí hay una pequeña discusión familiar o intrafamiliar, esto también está bueno para ponerse de acuerdo en la familia. Caso que María, y esto es un mensaje para el mundo, que tiene a María como un referente y me parece valorable por todas las cosas que ella hizo. Pero Jesús dice algo muy interesante. Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo no lo entendiste? ¿Cómo no te diste cuenta? Y no sé qué más, pero María larga una gran verdad, expresa una gran verdad. Y dicen, hagan lo que Él les dice. Ella se corre de este matriarcado o de esta madrilatría que tiene el mundo moderno, ¿sí? La adoración exacerbada a la mamá, madrilatría, ¿sí? Ella misma se corre y le dice, hagan, es muy interesante este pasaje bíblico, dice, hagan lo que Él les diga. Lo dice también Dios desde el cielo. Este es mi Hijo amado, lo afirma a su identidad. A Él oíd. Este creo que es parte de nuestra doctrina, donde tenemos que escuchar lo que Él enseñó.
replicado de múltiples maneras. Pero no podemos ser engañados con algunos que pueden ser hasta ángeles, que pueden manifestarse como ángel de luz, expresando o enseñando un evangelio distinto. Hay un evangelio verdadero y como en este mundo hay tantas cosas truchas, no les sorprenda que también hay evangelios truchos. Por eso la advertencia de los seguidores de Jesús cuando escriben las cartas pastorales, dice, tengan cuidado a quienes escuchan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí, para que tengamos esta convicción y esta seguridad, Dios mismo está afirmando a su Hijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No escuchen a otros. La gloria es de Dios, pero hace partícipe al hombre. Hace partícipe a Moisés, hace partícipe a Elías. Estaban rodeados de esa gloria. Los discípulos vieron la gloria de Jesús, pero que también de alguna manera vieron la gloria de Moisés y Elías. Ahora, yo tengo un texto bíblico aquí que no hace falta que ustedes lo busquen, el Salmo 8, del 4 al 6, dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dice el autor, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y dice algo más, y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, vos y yo tenemos algo de la gloria de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Este salmo dice también así, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Gobierno humano, delegado por Dios. ¿Qué hacemos con lo que gobernamos? ¿Qué hacemos con lo que administramos? ¿Qué hacemos cuando supervisamos? ¿Qué hacemos cuando somos jefes? Cuando hay personal a cargo. Esto ya está estipulado así. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces Dios depositó parte de su gloria en sus seres creados. Pero también lo hizo con Adán y Eva para administrar la tierra. Ellos fueron la prueba de ensayo de la humanidad, fue en el Edén con Adán y Eva, que Dios les había delegado parte de su gloria y la posibilidad de administrar y poner el nombre a los animales y estar por sobre de la creación. Lamentablemente, Adán, lo sagrado, le volvió rutinario y se le volvió en contra. El reino de Dios estaba en las manos de los discípulos cuando estaban en aquel monte. Puede que en este mundo seamos menospreciados, perseguidos, despreciados, pero todo esto cambiará cuando el Señor se manifieste en su gloria. Todos recordamos la cantidad de críticas que recibió Moisés por el pueblo. No es fácil ser líder, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, no digo naturalizar, a que nos critiquen. Nunca vamos a poder conformar a todos. Y tal vez es un estrés, que también fue el estrés que recibió Moisés durante su ministerio. ¿Cómo gestionamos las emociones en el liderazgo? ¿Cómo gestionamos las emociones en el liderazgo? Es todo un tema. No le preguntemos mucho a Moisés, ¿no? Que Moisés al último terminó como sacado, ¿sí? Le pedían agua, agarró la roca, hizo un desplazamiento de su bronca que tenía, se agarró con la roca. Y esto del mecanismo de desplazamiento en la psicología es muy común. Cuando uno está enojado con algo, se desplaza con la señora, con los hijos,
con el perro, con el gato. ¿Sí? Hay una historia que un papá y una mamá estaban muy enojados. En el matrimonio a veces uno se enoja. No se refleja tanto la gloria de Dios, pero aparece nuestra humanidad casi al 100%. Y ahí este matrimonio estaban enojados, entonces no sé si fue la mujer o el varón, no sé, es una cuestión de género ahí, oculta, que se enojaron con el perro. La ligó el perro, un desplazamiento de la bronca. El perro se enojó y le terminó mordiendo al gato. Un desplazamiento típico del libro de manual. Y el gato se enojó y rompió y arañó el sillón recién comprado y tapizado de cuerina. Estos son los desplazamientos. ¿Cómo gestionamos las broncas contenidas? Más en el liderazgo. Moisés tuvo que experimentar esto. Pero lo que me llama mucho la atención, que tan bueno es nuestro Dios, que cuando mencionan a Moisés, pareciera ser como el hombre más manso de la tierra. Tenía que conducir más o menos 3 millones de esclavos, de gente que no había podido experimentar la libertad, aún desde niños habían sido esclavos, maltratados, los derechos humanos para ellos no existían. Moisés tenía que conducir a ese pueblo a la libertad. No pudo con sus papás. Es muy difícil cambiar a veces una estructura mental de una persona que es muy grande. Pero un pastor siempre me dijo, y fue mi maestro hasta el día de hoy, el pastor Carlos Ruiz, me decía, si no logras cambios en los papás, trabaja con los hijos. Es una nueva generación, una nueva mentalidad. Por eso la iglesia tiene que ser intergeneracional. ¿Qué significa esto? Trabajar con los padres, trabajar con los hijos y trabajar con los nietos. Dios transforma todas las generaciones, porque nuestro Dios es Dios de generación en generación. Amén. Por eso cuando menciona a los antiguos, a los profetas antiguos, dice, Dios de Abraham, ¿qué más dice? Dios de Isaac, ¿qué más? Y de Jacob. El mismo Dios, pero diferentes tratamientos personalizados con cada uno. El Dios de Abraham lo trató con su nombre, lo cuidó y lo exaltó. Siempre Dios tiene una buena voluntad con nosotros, considerado como el Padre de la fe. Ese mismo Dios es de Abraham, pero también de Jacob, pero también de Isaac. Ese mismo Dios es tu Dios y mi Dios. Este Dios, como un buen papá, trabaja de una forma especial con cada uno de nosotros. Es un Dios no hecho a nuestra medida. Somos nosotros a la medida de Dios. Él trabaja de esa manera. Por eso la Biblia no dice Dios de Abraham, de Isaac, de una sola saque que ha sido Dios pluralizado para todos. No, nombra Dios de Abraham, porque fue personalizado para él, hecho exclusivamente un vínculo con él. Entonces aquí la comunión del Señor fortalece la identidad del Hijo. Este es mi Hijo amado. Él lo confirma como su Hijo. Los hijos necesitan ser afirmados en su identidad cuando el Hijo de Dios tiene claro quién es. No busca que le oren todo el tiempo. No busca que lo animen todo el tiempo. No busca que todo el tiempo le estén empujando para que siga al Señor.
La identidad del Hijo de Dios hace que uno tenga una comunión con Cristo. Aquí, Cristo lo que hablaba lo sabía su Padre. Todo lo que él hablaba y enseñaba era conforme a su Padre. Había una identidad, un vínculo, de tal palo, tal astilla, decía mi abuela. Y esto no tenemos que dudar cuando somos hijos de Dios. Vamos a leer en Juan 1, 12 al 13. A ver si me ayudan a leer esto. Sobre la identidad de Cristo. Yo no quisiera pasar este dato. Tiene que ver con nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Es una verdad revelada. No tenemos que dudar sobre esto. A ver, Juan 1, 12 al 13, ¿qué dice? ¿Dudan de que son hijos de Dios? ¿Por qué son hijos de Dios? A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué son hijos de Dios? Porque le recibimos. Le recibimos. Y Él nos dice, y Él nos hizo, nos constituyó hijos. De la misma manera que esa nube donde estaba la presencia de Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, o este es mi Hijo amado, está dando la identidad, la confirmación. No lo tenemos que dudar, hermanos. Les digo algo más, los demonios no dudan, saben quién es Jesús. ¿Vos sabés quién es Jesús? Si no sabemos quién es Jesús, quiere decir que nos falta tener comunión con Él. A esto les hace conocer sus propósitos. Hechos 19:15, busque a alguien, y otro me busca Marcos 5, 7, 8. Hechos 19:15, Marcos 5, 7 al 8. Los demonios no tienen dudas quién es Cristo. Somos los cristianos que muchas veces tenemos duda quién es Jesús. A ver, ¿a quién le presento? Si están por ahí cerca, les paso el micrófono. Si no. A ver, Miriam, ¿quieres leer? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién hablaba ahí? Los demonios. Muchos. Una legión. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿saben quién es Jesús? A veces se usa el nombre de Jesús en vano. O a veces usamos el nombre de Jesús para liberar, para sanar, para predicar, pero no sabemos quién es Jesús. Él dijo en un momento, en algún momento en el futuro muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos. En tu nombre fuimos a las plazas. Hicimos milagros en tu nombre. Sí, el nombre de Jesús tiene poder en sí. El tema es que debemos estar conscientes nosotros quiénes somos. Los demonios saben. Y esta es una gran pregunta que excede a la teología. Es doctrina. Vos y yo tenemos que saber quiénes somos. Los demonios saben. Yo sé quién es Jesús. Y como alguien también dijo en la historia de Hechos de los Apóstoles, dice, han venido aquí estos que trastornan el mundo
¿Quiénes eran? Un grupo de misioneros. Son los hijos del Dios, o son servidores del Dios Altísimo, vinieron a trastornar la ciudad. ¿Quién lo dijo? Una persona que estaba con un espíritu diabólico, el espíritu de adivinación. Adivinó y lo acertó, pero de todas maneras le hicieron callar. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. A veces te dice una verdad y a veces te dice una mentira. Es preferible no escucharlo. A ver el otro versículo, Marcos 5, 7 al 8, ¿qué dice? ¿Y salieron? Salieron. No nos atormentes, le dicen los demonios a Jesús. Envíanos a aquel hato de cerdos, un grupo de cerdos que iban en una bajada hacia el mar. Todos se suicidaron. El espíritu de los demonios produce suicidios. No voy a entrar en este tema en detalle, pero lo que quiero resaltar es, hermanos, es que nosotros no debemos dudar quiénes somos y quién es Él. Esto lo tenía bien en claro el Señor. Él sabía que era hijo de Dios. Por eso cuando está en la cruz, Él justamente clama en la cruz y no le dice, me llama la atención esto que no le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se estaba identificando con todos nosotros, una raza de personas que estábamos excluidos de la gracia de Dios, pero que después fuimos rescatados por la obra en la cruz. Hijo amado, esto a mí me conmueve esto y quiero ir terminando, pues no quiero hacer tan profundo el tema, pero este es mi hijo amado. ¿Cuántos de ustedes habrán necesitado que tu papá te dijera que eres un hijo amado? Esto hace a la identidad. Todo vacío de paternidad humana son sanados y restaurados en la comunión de un Padre perfecto. Todo vacío de la figura paterna son sanados y restaurados con la comunión de un Padre perfecto. Les abro mi corazón, tuve que trabajar por muchos años este tema. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Crecí en la adolescencia y en la juventud, no teniendo la figura cercana de un padre. Tuve que trabajar mucho esto. Y mi padre era una gran persona. Solo que le costaba expresar sus sentimientos. Y no lo hizo solamente conmigo, sino con todo el grupo familiar. Tenemos a un Padre perfecto en los cielos que nos dice esta noche, tú eres mi hijo amado. Eso nos debe reforzar nuestra identidad de hijos. Muchas veces en consejería cuesta mucho orientar y acompañar a las personas para que desplacen la figura
de un papá tal vez ausente, maltratador o fuera de escena en los afectos, para presentar a un Dios bueno y perfecto. Cuesta mucho cuando tuviste un padre así. Por eso era necesario que Cristo recibiera desde el cielo esta aprobación. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los discípulos quedaron impactados con esto. A él oí, dice, no deberían oír a otros. Le respalda su autoridad, confirma que sus palabras están en su boca, su honra, poniéndolo en el lugar alto. Debemos tener en cuenta que quien conoce a Jesús, conoce a Dios. ¿Recuerdan a Tomás cuando le ruega a Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, tanto tiempo has estado conmigo, Tomás, Felipe, has estado conmigo y no me conocen. ¿Qué les pasó a estos discípulos? Tenían religión, pero les faltaba revelación. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios que impacte nuestras vidas para que nos confirme que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Dice Colosenses 3:4, y ya estoy concluyendo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el apóstol Juan también corroboró esta misma verdad. 1 Juan 3:2 dice, amados, quiero que te lleves este texto esta noche, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su regreso, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿De qué forma? Con su gloria. Lo que pasó en el Monte Hermón fue un anticipo de lo que es la manifestación de Jesús en su divinidad. Y Dios no comparte su divinidad con nadie, salvo con su Hijo y con el Espíritu Santo. Lo demás puede ser una pequeña parte de su gloria que nos da. La transfiguración de Jesús nos enseña, nos recuerda que solo el poder de Dios nos transforma realmente, y si no hay revelación, no hay salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quizás fue fuerte, Señor, que impacta nuestras vidas. Y Señor, hemos venido a adorarte. Y tal vez en este momento, Señor, tu presencia se hace sentir en nosotros. Tu palabra dice que tu presencia nos da plenitud de gozo. También te mueves a través de la alabanza de tu pueblo. Porque, Señor, en la eternidad también habrá adoración. En la eternidad, Señor, habrá comunión. Y en la eternidad podemos intuir que conoceremos a aquellos que nos precedieron. Porque allá no hay tiempo, no hay culturas, no hay lágrimas, no hay estrés. Porque estaremos en tu gloria. Jesús vino, Señor, dejando su gloria para venir a tener esta empatía con nosotros, a ser tentado, a ser despreciado, incomprendido, y a morir en muerte de cruz.
Por eso, Señor, sabemos de que la salvación no se puede comprar. No es por obras, no es por mérito, es por gracia. Sabemos, Señor, que la salvación es un regalo y no tengo que dudarlo esto, porque no hay manera de hacerla propia si no es recibiéndote a ti como nuestro Salvador. Señor, quisiéramos ver tu gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Quisiéramos como Pedro, Jacob y Juan estar en tu misma presencia y ver tu rostro, Señor. Como ese rostro, Señor, de este primer mártir de la historia del cristianismo, de Esteban. Aquellos criminales, Señor, veían en él como el rostro de un ángel. Era tu gloria, Señor, que se refleja en la vida de las personas. Vamos por más, Señor. Queremos tener comunión contigo. Queremos conocer, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué quieres hacer con nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te mueves en medio de tu pueblo? Quiero unirme a tu visión, a tu diseño, a tu proyecto. Quiero servirte, Señor, porque sé quién eres. Aún los demonios, Señor, saben quién es Jesús. Queremos conocerte cada día más, Señor. Manifiéstate esta noche, Señor, en nuestro corazón, en nuestra intimidad. Dinos a través de tu palabra, porque no te vas a salir de tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de verdad. Tus palabras dan testimonio quién es Jesús. Tanto tiempo, tal vez, como Felipe, estábamos siguiéndote, compartiendo tus cosas y hasta sirviéndote. Pero no nos dimos cuenta que teniéndote a ti, también tenemos a Dios el Padre. Queremos, Señor, desterrar de nuestra mente, Señor, aquellos padres que tal vez no pudieron, no quisieron o no estuvieron en los momentos que más lo necesitábamos. Perdonamos, soltamos, Señor, eso. Porque, Señor, tú eres un Padre perfecto. La plenitud de ese vacío, Señor, está en ti. Queremos seguirte, Señor, y queremos participar de esta santa cena, Señor, en paz. Que lo sagrado en esta noche no se vuelva una rutina. Y si es una rutina, quiere decir que debo mejorar mi relación contigo. En el nombre de Jesús oramos.